Somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Levanta la cortina País Productivo. Ideas para el desarrollo nacional. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a País Productivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo acá bastante bien, pero bastante sola, les tengo que decir. No, es una verdad a medias. Estoy sola en el estudio, pero acá me acompaña, como siempre, un equipazo desde la pecera en producción, y en instantes apenas vamos a estar en contacto, en comunicación con el viejo continente. Vamos a viajar desde ya, porque nosotros somos así, un programa sin fronteras. Nos vamos a cruzar el charco grande, para ir a visitar Aldo Lorrusso. Aldo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Ori, buenas tardes. Hola, ¿cómo están todos por Buenos Aires? Aquí las 11:03 de la noche. No es buenas en tardes, Düsseldorf. es buenas noches, efectivamente. Buenas noches, estoy en la ciudad de Düsseldorf, como dije el jueves pasado, perdón, problemas técnicos. El jueves pasado vine a una feria de la especialidad de lo que yo fabrico acá en Alemania, que se hace cada 2 años, que se llama Alambres y Tubos, o sea, y donde uno trata de ver qué cambios hay en la tecnología y tantear cómo está viniendo el mercado de fabricación, en nuestro caso, de los tornillos y de los tuercas, tratando de ver el mundo, colegas que nos encontramos y conversamos, ¿no? Vos, Aldo, decía recién una vez cada 2 años, y entiendo que hace unos cuantos años que asistís y participás como visitantes como visitante, o tenés además un stand propio. No, acá participamos como visitantes, venimos a ver la tecnología y las maquinarias. Yo calculo que estamos viniendo a Düsseldorf desde el 2012 o desde el 2014. La única vez en este tiempo que no vinimos fue en el momento de la pandemia, que Claro. fue el año que se suspendió la feria. Estamos viendo y estoy viendo algunos cambios en la feria. Este año, con respecto al año pasado, está un poco menos concurrida. Coincidió aquí hay paro de Lufthansa, de la línea aérea alemana. Entonces no se sabe si eso incidió, pero bueno, se nota muchísimas menos personas que en la edición anterior, y hay un gran cambio con respecto a lo que era anterior a la pandemia, ¿no? Hay algo que evidentemente cambió en la pandemia, pero bueno, la feria para nosotros a veces es ver la tecnología y a veces es esta otra parte que te decía, encontrarse con colegas y tener presencia en los stands de cada lugar para que te reconozcan y vos puedas conversar. Y bueno, nada, ya somos conocidos viniendo a Düsseldorf, y eso es bueno para cualquiera, como yo siempre digo, de asistir a las ferias, ¿no? Aldo, ¿qué clima se respira? ¿De qué se está hablando? Contanos un poco. Chisme, Mira, de pasillos. Primero, muy poca presencia de stand de China. Muy poca presencia. ¿Sorprendente o no? Sí, bastante sorprendente, porque generalmente las empresas chinas están muy chiquitos, muy prácticos. Y bueno, había toda una parte del hall, donde nosotros, en la nave que se expone, 30% estaba vacío, y ese 30% generalmente lo ocupaban la gente de China que venía a exponer. Eso ya nos llamó la atención desde entrada, y era un comentario en la feria. Lo otro, aunque dentro de mi sector están muchas de las empresas con las máquinas, algún tipo parecido a las máquinas que nosotros usamos, se usan para fabricar municiones.
Y uno de los materiales que nosotros usamos para los moldes, para hacer los tornillos y los bulones y las tuercas, que es el tungsteno, se usa en las armas. Entonces un comentario en varios lugares de la feria es, bueno, Europa se está rearmando porque hay una Sí, demanda altísima de tungsteno, altísima de fabricación de balas, de los casquillos para las balas, y es como una preocupación, ¿no? Esto no pasaba, obviamente, ni en la feria anterior, que ya estaba la guerra con Rusia, pero hay un comentario en la feria, pensá que esta es una feria de metales, la guerra demanda mucho acero, mucho metal especial, mucho aeroespacial, y todos te dicen, este mercado está activo en el sector armamentístico. Ese era un comentario muy, muy fuerte, y obviamente la incertidumbre que hay en la economía, de lo que venís vos también charlando siempre en los programas, y que se sabe en Argentina, en la relación de lo que está pasando en Irán, el precio de la gasolina. La gasolina acá hoy está 2,40 € el litro de la nafta, la premium que es en Argentina, ¿no? O sea, claro, 2,40 € carísima, claro. carísima. El transporte está muy caro. Diferencias que hay en la feria, hasta hace 4 años te regalaban los pasajes, hoy no, tenés que pagar los pasajes de, del transporte. Ujú. Las empresas que uno viene a visitar generalmente te regalan la entrada. Bueno, muy poco regalo de entrada de las empresas que vos sos cliente, ¿no? Así que hay como cambios y una sensación de, bueno, lo que vive cualquiera que está en un país, está en el mundo hoy, ¿no? Claro. Amén de nuestros problemas, hoy nos encontramos con un cliente que nos dijo que necesita un máster en inflación. Si podemos ir a asesorarlos sobre el tema de la inflación, porque claro, para que tengan una idea, el tungsteno subió primero 300%, se fue a 300 y ahora se fue a 3000. Bueno, esto es lo que te iba a preguntar, si ustedes ya estaban sintiendo cómo se va tensando, digamos, el mercado. Sí, en el precio del acero todavía no, pero en todos los insumos que se van relacionando con el acero o con la fabricación del acero están empezando a moverse los precios, ¿no? Entonces, esto es a causa de la guerra y nadie comenta que esto baje, ¿no? De hecho, está el comentario el principal, obviamente, consumidor de tungsteno es China. ¿Y por qué está consumiendo tanto tungsteno? Y bueno, evidentemente todos asocian que se está armando China. Bueno, ese es el comentario que hay en la feria, ¿no? Es lo más significativo, y una recesión industrial a nivel internacional fuera de esto bastante importante, Con, bastante importante. con una Europa bastante complicada, ¿no? Justamente en términos de encontrar su lugar en este mundo globalizado como potencia industrial. Es un debate presente, no sé si en particular en la feria, pero en la Unión Europea. Algunos dicen, bueno, se perdieron la oportunidad de ser esa potencia industrial. Otros le están buscando todavía la vuelta. Aldo, te quería hacer una pregunta más antes de dejarte, porque sé que es muy tarde. Muchas gracias por el contacto. Recién decías un poco a modo de chiste y un poco en serio que te preguntaron por una capacitación en materia inflacionaria. Más allá de la cuestión puntual de la inflación, ¿hay una mirada desde Europa sobre lo que está sucediendo en la Argentina en términos industriales o en términos económicos, sabiendo que el perfil de Milei se ha elevado mucho de la mano de Donald Trump, digamos, y de toda esa internacional reaccionaria, y hablando de conflictos, sabiendo que, por ejemplo, este fin de semana estará el presidente argentino en Israel? ¿Esto se comenta, se te hace preguntas, hay inquietudes o algo que llame la atención desde allí? Mira, a mí lo que nos pasa siempre cuando venimos a las ferias, las noticias que llegan de Argentina, más en lo económico, no reflejan nunca bien la realidad de Argentina, ¿no? Lo que llega, bueno, acá les fue bastante sorprendente que nosotros le dijéramos que nuestras ventas en el mercado interno caían un 30%, porque la noticia que llegó de Argentina es que la economía está estabilizada y está creciendo, Mira, que sabemos que es cierto, pero no es tan cierto.
Entonces, proveedores que tenemos de muchos años y que la verdad que bancan en situaciones difíciles, es como que la información que llega como distorsionada, ¿no? Sesgada, por eso, sí. claro, o sea, bajó la inflación, y cuando le decís, sí, bajó la inflación a 2,5 anual, no, mensual, no bajó la inflación, ¿entendés? Sí, sí. Y además sigue Y las aumentando. noticias, Sí. lo que sí es cierto, ya nos pasó cuando vinimos el año 2024, Milei es, yo creo que el presidente que más se conoce de los argentinos de los últimos, Sí, de los obvio. últimos años. Sin lugar a dudas. Ha tomado Muchísimo. un lugar, digamos, en el escenario internacional, reitero, de la mano de Donald Trump en particular, que es muy inusual para un presidente argentino, aunque la Argentina siempre estuvo muy integrada en el mundo. No es que sea un país que juega en distintas pistas y espacios geopolíticos, diplomáticos, económicos, entonces no es que sea un país del que no se sepa nada, pero es verdad que este presidente tiene como otro perfil. Exacto. Así que eso es lo que uno vimos acá, los que estamos asistiendo a la feria, y bueno, veremos cómo también uno escucha, no se puede desenganchar nunca de lo que pasa en Argentina, y veremos cómo se sigue desenvolviendo la actividad industrial. Bueno, nada, hoy también decía que cayó 8,4% la actividad industrial, y todos te miran como diciendo, ¿eso es situación de guerra? Sí, situación de guerra. Así que, bueno, seguiremos peleando por tener un país con industria y seguir visitando la feria, y que seguir, a veces uno se siente como representando a la Argentina y poniendo un poco de optimismo sobre el futuro de la industria argentina, ¿no? En todo caso, te puedo decir que sos nuestro embajador, sos el embajador de este país productivo. Muchísimas gracias. Acá está Lea, que se acaba de sumar a esta mesa. Tal vez te quiera dar un beso antes de que te dejemos para que puedas descansar finalmente. Hola, querido. Hola, Lea. ¿Qué hora es allá? Las 23:13. Bueno, anda apagando esa luz. Sí, Estás ya gastando está. energía. Sí, ya me van a llamar de acá, de donde alquilamos la casa, y decir apague la luz, porque la energía es cara acá. Allá también, mira. Bueno, Aldo, te mandamos un abrazo enorme y nos vemos prontito. Nos vemos pronto. Un beso para todos. Gracias. Bueno, acaba de llegar entonces además del embajador de País Productivo, que es nuestro presidente, pero cuando está de viaje es el embajador de este País Productivo. Ahora tenemos en esta mesa, y lo puedo saludar como corresponde, sentado al lado mío, nuestro ministro de Economía y Finanzas, Leandro Mora Alfonsín. ¿Qué tan antiaudiovisuales que nos saludemos que no nos habíamos saludado? Hola. Ahí está. Nosotros nos damos los gustos que se nos cantan, porque después fuera del estudio, bueno, la vida misma, ustedes ya saben, muchas limitaciones. Hoy tenemos un programón. Justamente no vino las manos vacías, nos va a estar hablando Lea de inteligencia artificial, de productividad, de empleo. Un tema que realmente vale la pena prestar atención, aunque no esté en los titulares, está ahí entre nosotros, la inteligencia artificial, aunque sí está de alguna manera. Está todo el tiempo en los titulares. Pero no... Tal vez ese es el problema de por qué traemos una columna. Está tan en los titulares con tanto humo que hay que poner un poquito de... Ahí va, es verdad, lo formule mal, está todo el tiempo en todos lados y lo sabemos muy bien, pero no muchas veces con ese enfoque de pensar las relaciones entre inteligencia artificial, productividad y empleo. También vamos a tener un entrevistado para hablar, meternos en el tema energético, que es sin lugar a dudas el tema del momento, y vamos a tratar de pasarla bien. Básicamente, así empieza entonces un nuevo País Productivo. DLS Archer brinda servicios de perforación y workover en Vaca Muerta y recientemente fue adjudicada con un contrato estratégico de YPF. Además, participa en proyectos especiales de perforación no convencional en Palermo Aik y en exploración de pozos profundos. Cuenta con equipos altamente capacitados y comprometidos con la seguridad, la eficiencia y el cuidado del medio ambiente. Si querés conocer más, lo podés hacer en www.dls-archer.com. País Productivo. Si no está en marcha, no está al aire.
Al igual que en Argentina, prendés la radio, en Francia, por ejemplo, que es mi país de origen, y escuchás móviles desde estaciones de servicio con usuarios que se quejan porque los precios suben y nunca bajan. Entrás a redes, por ejemplo, y ves a estadounidenses grabándose en el surtidor en modo selfie, recordándole con muy poco cariño, lo tengo que decir, a Donald Trump sus promesas de campaña. Bueno, historias mínimas en distintos lugares del mundo que hablan de un modelo energético global en tensión, algunos dicen incluso en jaque. Bueno, vamos a ver, que no impacta solo en el bolsillo de cada uno, como lo acabo de decir, sino que condiciona costos, producción, incluso el poder político. Esto no es nuevo, la cuestión del modelo energético, por supuesto, hace años que se viene hablando, pero últimamente, y ustedes bien lo sabrán, la guerra contra Irán, que lanzaron Estados Unidos e Israel, el cierre de facto del estrecho de Hormuz, vuelven a poner, entre otros factores, pero vuelven a poner la seguridad energética en el centro del debate. Y en la Argentina además se suma otro debate de orden energético, que es la reforma de la ley de glaciares, que busca abrir más grande la puerta a la minería. Bueno, para hablar de todo esto tenemos el placer de estar en comunicación con Juan José Carvajales, ex subsecretario de Hidrocarburos y director también de la consultora Passepartout. Juan, muchísimas gracias por el contacto con País Productivo. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Muchas gracias por llamar, Orián. Un gusto estar con Leandro. Hola, Juanjo. Somos viejos amigos y colegas. Y bueno, a disposición, y un saludo a toda la audiencia. Me gustaría empezar con, si estás de acuerdo, una foto de la Argentina, podríamos decir energética o petrolera de hoy. El país empieza a tener superávit energético, a exportar más concretamente. También se está hablando bastante del salto de escala que podría darse con Vaca Muerta Oil Sur. ¿Cómo describís este momento de esta Argentina energética? ¿Estamos frente a un cambio estructural? Sí, la Argentina energética se llama Vaca Muerta, ¿sí? Esa es la razón por la cual podemos decir que nuestro país se convierte en una potencia mediana, pero exportadora al fin, ¿sí? Con un perfil de exportación netos, con desarrollos en marcha para, como os decís, llevar a ese salto discreto de escala hacia fines del año que viene, tanto en materia de crudo, que se están haciendo oleoductos, como en materia de gas natural licuado, que Argentina empezaría a exportar a fines de 2027. Eso implica que hoy no solo nuestra demanda interna esté y no tengamos que importar ingentes cantidades de energía en este contexto complejo, sino que Argentina se posiciona como un país proveedor, alejado de los focos conflictivos a nivel geopolítico en el mundo, y con una producción incremental que va a seguir creciendo, que todos los meses bate récords, que le da a esa canasta comercial energética un superávit que el año pasado llegó a los 7.800 millones de dólares. Hace solo 3 años era deficitaria en 4.500 millones de dólares, o sea, pudo revertir el signo. Y de acá a 2030-31 todos los planes indican que eso va a ir creciendo de la mano de un oleoducto que va a llegar a poner 500 barriles por día adicionales, 500.000 barriles por día adicionales, y del gas licuado, que es la gran expectativa que tiene Argentina de poder exportar hacia fines de la década unos 25-30 millones de toneladas por año, de unas 400 que se comercializan, pero Argentina empezará a aparecer ahí en los radares globales como un productor. Entonces cierro. Vaca Muerta nos permite hoy aspirar a que los hidrocarburos sean otra palanca de, como lo es el sector agroindustrial, de provisión de divisas, pero antes de generación de actividad, de recaudación,
no tanto de empleo, esto lo podemos profundizar después, pero sí como un sector económico dinámico, de la mano de regulación, de la mano del RIGI, que también podemos profundizar, pero que hoy se posiciona como parte de las soluciones, ¿no?, a nuestra macroeconomía, que sabemos que siempre ha sido endeble, y todos los horizontes son que eso va a continuar, y en una coyuntura donde el barril sale más de $100, bueno, eso, por más que sea coyuntural, sea transitorio, bueno, le da a nuestro país otro panorama en cuanto a ingreso, ¿no?, para los productores, para los estados que recaudan, en general. Voy a retomar la palabra de palanca, porque entiendo que Vaca Muerta puede ser una palanca de desarrollo, ahí ya pensando, digamos, en un panorama más amplio, o un enclave exportador. Hoy, ¿hacia dónde ves que la Argentina está yendo? Pensando, por ejemplo, en que para hacer una palanca de desarrollo, me imagino, se necesitan muchas inversiones, se necesitan muchas infraestructuras, se necesita un plan de desarrollo productivo que no lo tenga como un foco aparte, sino que lo tenga como integrado en la matriz productiva general del país. ¿Qué ves ahí? Ciertamente esa es una gran incógnita, porque, como bien decís, no hay una planificación estatal detrás. Entonces, lo que vemos son desarrollos privados donde ese perfil exportador implica que Argentina vende los recursos primarios, ¿no? Entonces, bueno, tanto en crudo como en gas natural, al estar el mercado interno abastecido y eso ser una demanda estática en el mediano plazo, bueno, no hay grandes proyectos para que si bien el costo energético puede llegar a bajar, eso es una buena noticia, y para la industria y obviamente para los consumos domiciliarios, pero no se está pensando, no hay grandes proyectos para que, por ejemplo, el gas natural repercuta en un agregado de valor. No quiere decir que no haya proyectos, los hay, pero no está el Estado detrás. O sea, son jugadores privados que ven, acá tengo un negocio, por ejemplo, para el gas natural metano que usamos para exportar, bueno, separar los líquidos, ¿no?, que eso tiene otro valor, el butano, el etano para petroquímica, para fertilizantes. Bueno, ahí hay alguna iniciativa, pero por ejemplo YPF se retiró de ese negocio, ¿sí? Acaba de vender su participación en Profértil, con lo cual es una incógnita cómo eso va a continuar. Hay otro privado que ha comprado del sector del agro, pero no vemos una hoja de ruta clara. Si la pregunta iba por ese lado, ¿pero por qué no la vemos? Bueno, porque hace 2 años el gobierno promovió una ley que se aprobó en el Congreso que dice: yo, Estado, me voy a limitar a ordenar la macroeconomía y dar las condiciones para que el sector privado tenga la iniciativa y encuentre los nichos de valor para desarrollar su negocio. Voy a fijar precios internos con paridad de exportación de los niveles internacionales, y voy a permitir la libre exportación de productos energéticos, ¿no? No voy a hacer obra pública, entonces no voy a hacer líneas de alta tensión, no voy a hacer rutas, no voy a hacer gasoductos. Bueno, y lo que estamos viendo ahí es una evolución dispar, digamos, no es homogénea. Bueno, los proyectos que son de exportación caminan porque se está haciendo un gran oleoducto que consiguió financiamiento privado, se está haciendo un gasoducto, una potenciación de un gasoducto por parte de una iniciativa privada también, pero no mucho más. Y en el sector eléctrico es donde vemos que esto cuesta. El gobierno está, en materia energética, declaró la emergencia al principio de la gestión y la fue prorrogando y va a continuar por todo su mandato, porque ahora la prorrogó por 2 años más. En ese marco está queriendo volver a esquemas que conocíamos en los años 90. Entonces digamos, el paraguas normativo avala que el Estado no intervenga en materia económica. Si eso, en materia energética económica, si eso
se traduce en una palanca para el desarrollo, como nosotros la conocemos, es una incógnita, no lo sabemos si va a ocurrir, porque podría ser simplemente, lo vemos también en minería, que esa idea del enclave, ¿no?, extractivista se consolide, o podría ser que no, que sea efectivamente un multiplicador de valor en las cadenas productivas, pero no estamos viendo hoy que haya iniciativas concretas en ese sentido. Ahí, Juan, para profundizar y un poco hacer un doble clic sobre esto que vos nos traes, hago como un listado de las aplicaciones que puede tener, por ejemplo, el gas, ¿no? Vos recién decías fertilizantes, yo le sumo el complejo petroquímico en Bahía Blanca u otros para potenciar la industria del plástico, con el gas también se hace vidrio. Y ahí mi pregunta hacia vos es, y retomando un poco lo anterior, nosotros... Exportar es súper importante, necesitamos exportar, eso balancea las cuentas, eso hace ingreso de dólares que permite una mejor acumulación de reservas y tener una macroeconomía más sana. Ahora bien, sin este plan que nosotros decimos detrás o sin incentivos hacia un plan detrás, ¿qué pasa una vez que... ¿qué pasaría con una planta de GNL una vez que no tengamos más ese gas? ¿O qué pasaría con las aplicaciones posibles de tanto de gas como de petróleo una vez que empiece a haber decline de esos yacimientos? Y ahí agrego como una segunda vertiente de pregunta, que es... Uno cuando estudia la experiencia internacional y ve países petroleros, como en el caso de Noruega, la inversión siempre en energías alternativas para el día en que se acabe la producción de hidrocarburos, siempre estuvo en el top de prioridades. La falta tal vez de eso o de retomar algo como incluso en el 2017 se empezaba a generar alrededor de la energía renovable, ¿no es un potencial riesgo independientemente de los múltiples beneficios que tiene el impacto de Vaca Muerta o reandar de Vaca Muerta? Mira, como digo, hay señales que son ambivalentes. No hay algo unilineal que uno pueda decir, uy, vamos muy bien o vamos muy mal, ¿no? Tenemos señales mixtas. Vamos a centrarnos en Vaca Muerta y en el RIGI, ¿no? Yo hago hincapié en la ley de bases porque digo, bueno, ya lleva 1 año y medio y es la norma que hoy está regulando, nos olvidamos ya, pero digamos, es el gran paraguas normativo que tenemos y por el cual el modelo de acumulación actual de Argentina se rige. ¿Qué tenemos en la ley de bases y en el RIGI, en el régimen de fomento a las grandes inversiones? Bueno, por un lado, que era para inversiones en infraestructura. Esa era la idea inicial. Entonces, Vaca Muerta había quedado afuera porque, bueno, ya tenía cierta dinámica, ya había inversiones, había jugadores nacionales e internacionales, había proyectos de exportación. Bueno, eso estaba. Y después, el contenido local, ¿no?, de los proveedores nacionales, de la industria, etcétera, se logró incorporar al final. Recuerden que tardamos en aprobar la ley de base, fue y vino en el Congreso, pero es solo un 20% de la inversión por proyecto y un 20% que podría estar en parte dentro de lo que es una obra civil. O sea, lo que es provisión de bienes y servicios de calidad, con valor agregado, ¿no?, con ciencia y técnica, innovación, eso podría quedar muy reducido en estos proyectos, a la vez que se puede importar bienes de capital, incluso usados. Entonces, el paraguas del RIGI aceleró inversiones que muchas ya estaban en carpeta, pero, digamos, el entramado productivo quedó un poco marginado, ¿no? Entonces, eso es algo agridulce. Por otro lado, la novedad de los últimos días es que se amplió el RIGI para el upstream. Entonces vemos un sector de los más dinámicos de la economía donde, pasan a tener esta estabilidad fiscal, tributaria, aduanera, cambiaria por 30 años. Pero, ¿cuál era la gran demanda? Porque incluso YPF estaba detrás de esto. Bueno, yo puedo meter un proyecto de gas natural, pero estos líquidos que hoy decíamos que vienen con el gas natural, bueno, no sé si están incluidos en los beneficios, porque el gas sí lo voy a exportar como GNL, pero el resto no. Entonces uno puede decir, bueno, fue, digamos,
hacerse cargo de una realidad para que otros proyectos puedan incorporarse. Recordemos que toda la región es deficitaria en materia de GLP, de gas licuado, entonces ahí Argentina podría ganar mercados regionales. Ahora, pensemos el otro gran proyecto, que es el de gas licuado, que lo traía YPF de hace años, tuvimos media sanción en el Congreso con el gobierno anterior, una ley que podríamos llamarla hoy como un mini RIGI, no tan generosa como la actual, pero bueno, había un entendimiento que había que facilitar esas inversiones. Ahora, el proyecto era hacer una planta en tierra, con todo lo que eso implica, ¿no? De traccionar a una industria proveedora de bienes y servicios. Y eran 40.000 millones de dólares de inversión, ¿verdad? El monto final de una inversión así. Sí, era modular, entonces, era modular, bueno, claro. no es fácil calcularlo, pero era una gran inversión, y más allá de si se hacía en Bahía Blanca o en Río Negro, bueno, después se decidió que eso no iba a pasar, se contratan a buques licuefactores que vienen de China, de otros lados, y ahí perdimos una oportunidad. Es cierto, hay que conseguir financiamiento, que alguien apueste a montar una planta que te va a quedar ahí en tierra. Otros países lo tienen, Perú lo tiene, en Estados Unidos hay un montón, pero bueno, es cierto que te queda hundida ahí la inversión. Pero lo tomo como señal, ¿no? Digamos, hay nichos muy dinámicos de la economía donde podríamos tener una visión estratégica para decir, bueno, no solo facilitemos que el hidrocarburo salga, sino que esto pueda traccionar a otros sectores, a la metalmecánica, ¿no? De otras provincias, o sea, que no sea el enclave neuquino. El otro día lo escuchaba al exgobernador de Neuquén diciendo, bueno, se mudan 20 familias por día a Neuquén, ¿no? Los campos maduros, YPF se fue y bueno, y están ahí, le bajaron retenciones, ahora subió el petróleo, por ahí ayuda un poco a que se reactive la inversión. Pero hoy es Vaca Muerta, es una provincia, ¿no? Está como muy focalizado ahí, con lo que eso genera de riesgo y de desafíos además, porque como decías, Oriana, hay que hacer rutas, hay que hacer infraestructura eléctrica, hay que poner escuelas, hospitales, todo para las familias que van a trabajar ahí. Entonces está como muy concentrado y un estado, además, mencionabas la ley de glaciares, podemos profundizar, pero yo lo tomo como otra manifestación de una dinámica que me hace acordar mucho a los años 90, que es el Estado Nacional no solo no hace obra pública, sino que otras funciones que tenía se las traslada a las provincias. En el caso de ley de glaciares era, bueno, conformar un inventario de glaciares y decir acá sí, acá no. Bueno, eso que estaba centralizado con un criterio homogéneo para todo el país, esta ley que se acaba de aprobar, más allá de toda la discusión ambiental de fondo, pero estrictamente la ley lo que dice es, esto que iba a hacer yo, ahora lo va a hacer cada provincia por separado con su propio criterio. Ahí me parece que hay otra dinámica a la que hay que prestarle mucha atención. Juan, justamente voy a aprovechar ese comentario para hacerte una pregunta al respecto. Yo te escuché o te leí, mejor dicho, hacer la comparación con la ley corta de hidrocarburos de 2006. ¿Qué consecuencia, pregunto desde el desconocimiento en la realidad, qué consecuencias tuvo ese proceso y por qué sería un antecedente relevante o incluso preocupante para la minería y la ley de glaciares, la reforma de la ley de glaciares? ¿Qué nos podés decir al respecto? Permitime dar un paso para atrás. Sí. En el año 94 se reforma la Constitución y se establece una disposición que le reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. Esto se hace en una reforma, en una convención constituyente, donde las provincias quisieron que ese reconocimiento abarcara también a la legislación en materia de recursos naturales, y eso no quedó en la reforma, o sea, no lo consiguieron. Lo que consiguieron fue el dominio originario. Que nadie sabe muy bien qué quiere decir, pero bueno, soy dueño de los recursos. Eso es lo que quedó en el imaginario social. Pero en la práctica, de 1994, que fue la reforma constitucional, hubo que esperar hasta 2006/2007 para que una ley del Congreso dijera, che,
hagamos esto efectivo, y la Secretaría de Energía le pasó a cada provincia todos los legajos de las concesiones y los permisos de explotación. Y ahí las provincias efectivamente empezaron a hacer la contraparte, a decir, bueno, como tengo el dominio originario, yo voy a dar las concesiones, las prórrogas, voy a no a cobrar regalías, porque eso ya lo hacían, pero sino estar encima del negocio y ser la contraparte de los concesionarios. Eso que y está muy bien. Ahora, lo que pasó es que de la mano de ese dominio originario empezaron a dictar leyes de hidrocarburos, leyes de ambiente, regular las regalías, regular sanciones, registros, etcétera. Es decir, lograron aquello que no habían conseguido en la reforma constitucional. Después, en la práctica, eso se fue acomodando de una manera, porque todo el sector se dio cuenta que se necesitaba cierta homogeneidad, cierta intervención del Estado Nacional para establecer pautas comunes. Ahora, cuando uno va a la minería, la reforma constitucional era para recursos naturales, entraba todo. Pero en minería no hubo nunca una ley corta. Había minas que las tenía la CONEA, si eran materia nuclear, había otras minas que tenía la Secretaría de Minería, etc. Y otras que ya se habían dado en los años 90 con toda la reforma, ¿sí? En el sector minero, entonces se habían otorgado concesiones. Yo lo que interpreto es que esta ley, que si bien tiene un contenido ambiental y de protección de glaciares y el ambiente periglaciar, en el fondo lo que está haciendo es lo mismo que había sucedido hace 20 años para hidrocarburos, que es decir a las provincias, tomen, esto de ustedes manéjenlo, y yo soy el Estado Nacional y ya no me voy a ocupar de estas cuestiones. Entonces, ¿cuál es el vaso medio lleno? Que esta seguridad jurídica, porque ahora cada provincia va a decir acá se puede invertir, acá no, va a traccionar nuevas inversiones, grandes proyectos en materia de litio, en materia sobre todo de cobre. Bueno, eso es lo que se está esperando que funcione. El vaso medio vacío puede ser un riesgo ambiental, que nadie lo sabe cómo va a operar en la práctica, pero bueno, está ahí la alarma. Pero por otro lado que las provincias, cada una se convierta en un sultanato con sus propias reglas, pero además que compitan entre ellas por atraer la inversión, relajando las condiciones, no solo fiscales, o sea, te bajo regalías, te bajo otros beneficios, y también ambientales, ¿no? Porque además está en juego la capacidad real de cada provincia de controlar, de establecer estándares, de verificar en la práctica que todo eso se cumpla. A nivel federal, las provincias dicen, no, nosotros lo podemos hacer, pero a nivel nacional, lo que vemos es eso, ¿no? Un detraimiento, una detracción del Estado federal en cumplir facultades que las tuvo siempre y que son importantes para, yo lo que digo siempre es, en el preámbulo de la Constitución hablamos de unión nacional. La unión nacional es lo que está por encima de las provincias, por voluntad de las propias provincias. Bueno, yo creo que esa unión nacional se está agujereando, ¿no? Por muchas de estas manifestaciones que vemos, donde la nación se desentiende de un montón de cuestiones relevantes para el desarrollo, para esa valorización del entramado productivo y en algunos casos también para control. Juan, te agradecemos muchísimo el contacto con País Productivo. Al contrario, abrazo, quedo a Juanjo. disposición y un saludo a toda la audiencia. Adiós. Un saludo grande. Ley de glaciares que tenemos pendiente, darle un espacio más profundo para hablar justamente de las condiciones ambientales que no son un asterisco, digamos, a esta reforma, que están en el corazón de esta reforma con todos los riesgos que esto acarrea. Pero recién escuchábamos a Juan José desde su lugar de expertise, hablar de lo que significa, ¿no? En términos de esto es un federalismo más dinámico o simplemente estamos trasladando competencias del ámbito nacional al fuero provincial con todas las consecuencias que esto puede llegar a tener. Pero acá tomamos el compromiso en este programa de volver a traer la ley de glaciares para poder hablar. Seguramente haya una impugnación judicial, digamos, esto ha sido ya aprobado, pero ya hay una organización para poder judicializar
esa reforma de la ley de glaciares, así que no es un tema que salga de la agenda, aunque tenemos muchos temas en la agenda. Así que acá tomamos ese compromiso. ¿Estamos de acuerdo todos? Bien. Y sigue País Productivo. Si buscas un lugar para desconectarte del ruido y conectar con la naturaleza, Carmen de Areco te espera. Un destino donde la tranquilidad se siente en cada rincón, con paisajes que invitan al descanso y la aventura. Vení a disfrutar del aire puro, de la hospitalidad de su gente y de una experiencia única en el corazón de la provincia. Carmen de Areco, donde el tiempo se vive diferente. Te estamos esperando. En un intento persistente, casi una obsesión, de pensar un modelo para armar, nuestro ministro de Economía y Finanzas, Leandro Mora Alfonsín, nos viene a hablar sobre inteligencia artificial, nos viene a iluminar sobre inteligencia artificial, productividad y empleo. Primero quiero decirte que creo que vi de lejos a Ricky Martin hoy. ¿En serio? Sí. Yo recién estaba viendo imágenes que no había visto todavía. Pero me cayó la ficha muy tarde. Porque tenía un desayuno en el hotel donde él está. Y cuando salí, ¿Cómo te lo perdiste? creo que lo vi de lejos. Y cuando dije, che, ¿quién es de? Y cuando salí, vi un montón de chicas Claro. de diferentes edades, o sea, de un Sí, rango obvio. enorme. Sí. Más grande, más chica, más joven, ¿no? Sin lugar a dudas. Y dije, mira, era Ricky Martin. Pero no era inteligencia artificial, era el de carne y hueso. Sí, igual, viste, la cara parece hecha por inteligencia artificial hoy, pero sí. No tanto igual en el caso de evidentemente. Ricky Martin, ¿o sí? Pero Se la banca, se la banca, pero por eso parece ya. Pero bueno, vamos derecho a lo que nos compete en esta columna hoy. Bueno, vos sabés bien, Orián, una de las cosas que más se viene hablando es sobre la aceleración de la IA y su impacto en los trabajos, en la productividad, en la vida productiva. Y me pareció prudente tomar un tema que no está en la agenda coyuntural del día a día, en la agenda económica, que es el dato de inflación, pero pensar bien cuáles son las medidas de productividad y cuáles son las medidas de impacto en el empleo de la IA, como para poder pensar cómo prepararnos y cómo adaptar los desafíos que tiene el sector productivo argentino en este marco, ¿sí? Así que te traje algunas conversaciones A ver. y algunos datos. Y la primera conclusión, voy a spoilear algo. La primera conclusión es que más leo del tema, menos entiendo. Así que no es que yo vengo con la posta acá, yo no vengo con toda la certeza. Yo vengo tal vez a plantear algunas preguntas y algunos enfoques. Para mí es una forma de vivir eso, ¿eh? Cuanto más sé, menos entiendo. Es así. Es que puede ser, pero a ver, cuando uno observa, a ver, ¿qué tiene hoy? Primero, hay algunas voces internacionales, ¿no? Que nos dicen, por ejemplo, acá me traje algunas anotadas, perdón la desprolijidad, pero la mejor manera de tener las anotadas es acá en el celu. Por ejemplo, Boris Cherny, que es ingeniero de Anthropic y creador del Cloud Code, viene diciendo, la carrera de ingenieros en sistemas puede desaparecer. Amodei, el CEO de Anthropic, viene diciendo que puede el desempleo subir hasta el 20% por reemplazo de inteligencia artificial. Opa. Aquí Mustafa Suleyman, mira cómo me lo aprendí, dice que algunos empleos, sobre todo en el área de servicios, por ejemplo, servicios de abogados, puede reemplazarse hasta dentro de 18 meses. Y eso Agárrense implica a sus una sillas. revolución. A Claro. ver, yo lo que vengo a decir es, no es tanto, no es tan así. Yo vengo a decir, no es tan así. No es tan dramático. No es tan así. No es la apocalipsis, tampoco es la panacea, pero la historia del capitalismo que nos dice que todo cambio tecnológico implica cambios en los modelos productivos, implica cambios en la economía. ¿Qué se hace? Uno se adapta a eso, se aprende a eso y en función de eso salís para adelante. En función de eso, yo vengo investigando bastante y traje otras voces, no solamente las voces súper resonantes de CEOs globales de estas compañías, que en parte baitean porque es un negocio, digo, y es lógico. Es como, yo si mañana te vendo hamburguesas, te digo que mis hamburguesas son las mejores y te van a saciar el hambre en 30 segundos. Así es. Pero hay mucho debate y mucha discusión sobre cómo va a modificarse la productividad con la IA. Primero, ¿se va a modificar? Sí, un montón. Aumenta muchísimo la productividad
productividad de casi todos los sectores de servicios y de servicios asociados a la industria. Ahora bien, ¿en cuánto? Bueno, eso es materia de debate. Por ejemplo, Daron Acemoglu, Premio Nobel de Economía, profesor actualmente del MIT, dice que la IA va a afectar el 5% de las tareas laborales. O sea, lejos de lo que te dicen estos grandes CEOs, ¿sí? Pero dice algo muy interesante en clave económica. Una pena que no esté Aldo, porque esto le encantaría este concepto. Él lo que te dice es, y cito, que reemplazar humanos por máquinas puede aumentar la productividad promedio, es decir, produzco menos con menos gente, ¿sí? La productividad promedio, pero no necesariamente la productividad marginal, es decir, el valor que cada uno de las personas que sumas a un proceso incrementa. Que a la larga, lo que genera rentabilidad, lo que genera mayor demanda, es ese aumento de la productividad marginal. Entonces ahí pone como una duda metodológica como para tener en cuenta hacia dónde vamos. ¿Qué significa esto? Así como crece la productividad, también va a crecer muchísimo la demanda. Claro. Entonces, ¿cuál es la clave? No es el reemplazo, sino cómo recapacitas a la gente que está en el mundo de los servicios o en el mundo de los servicios asociados a la industria con alta intensidad tecnológica para poder aprovechar las oportunidades que se generan, que son las oportunidades que están. Hay otras voces que, por ejemplo, y acá, Eric Brent van Hanson, que es de la Universidad de Stanford, dice que la productividad va a subir muchísimo, 2,7%. Que es un montón porque el promedio anual esto es en Estados Unidos, el promedio anual de productividad es el 1,4% que viene creciendo en la última década en Estados Unidos. Pero le responden desde Yale, desde otra universidad, ojo, estás midiendo productividad en el 2025 cuando hubo un montón de ruidos por aranceles, por guerra, por cambios, o sea, hay un montón de cambios en la productividad, incluso las políticas migratorias de Trump con ICE hizo que mucha gente que está en el mercado laboral activamente en Estados Unidos no salga a la calle o a buscar trabajo por miedo a que la deporten, digo. Entonces, ojo con los números que estamos tomando y demás. Entonces, seguí investigando y llegué a dos cosas o sea, estos son debates, ¿no? Que están súper abiertos y todos ponen una carta arriba de la mesa. Pero me quedo con dos elementos que quiero traer acá que me parecen fundamentales para entender. Primero, hay una pequeña encuesta que hizo, no tan pequeña, Morgan Stanley a fines del 2025, donde entrevistaron a 900 empresas, a 900 ejecutivos líderes de empresas. Y los resultados que ellos arrojan es que la IA aumenta la productividad hasta un 11,5% en las empresas encuestadas, muy insertas. Que sería muchísimo. Mucho, es un gran aumento de productividad, pero no elimina más que el 4% de la plantilla. O sea, no es tanto el impacto en empleo, según al menos esta encuesta. ¿Qué te dice Morgan Stanley? Que no es una crisis de empleo generalizada, sino que lo que es un desafío en materia del reskilling, es decir, de aprender nuevas cosas para poder adaptarse en los mercados, lo cual tampoco es fácil. Ahora después voy a ir al caso argentino. Sí. Pero hay otra medida de productividad que es tal vez la más famosa que está circulando. Voy a pedirle a la producción, si pone el gráfico que traje, mirá cómo te viene con un graf, mirá. Ay, miralo, que te traigo un gráfico que mirá, es hermoso. Sí, ese gráfico que se popularizó bastante, es bastante famoso, y lo que voy a hacer es explicar cómo se lee, del METR, ¿sí? Es un gráfico de productividad de la IA. ¿Qué tenés ahí? En el eje horizontal, o como decimos los economistas, en las abscisas, lo que vos tenés son todos los modelos de LLM que fueron surgiendo de 2020 en adelante. ¿Sí? Sí. Desde el primer ChatGPT hasta Claude. Esto muere en enero. O sea, ya es data viejísima. Sí. Es de enero de este año. Sí, considerando la velocidad, ¿no? Con la que va todo. Sí. Y en el eje de las ordenadas es cada cuánto tiene que intervenir un ser humano en un proceso de tecnología, o sea, en un proceso más vinculado a tecnología informática. ¿Qué te dice eso? Que con los primeros modelos, los humanos intervenían cada media hora. Cada media hora vos tenías un humano interviniendo en el proceso productivo. Con los últimos modelos, un humano interviene hasta cada 7 horas. Mira. Este gráfico es el que genera un montón de alertas sobre, este aumento de la productividad se va a llevar puesto un montón de gente y un montón de empleos. Pero, si uno lo analiza en detalle, ve que hay algunas cuestiones metodológicas a tener en cuenta. Timothy B. Lee, que tiene un Substack que yo recomiendo mucho, que se llama Understanding AI, que habla mucho de entender la inteligencia artificial. Distintas dimensiones de la IA, se metió con este gráfico y dice, che, mira, este gráfico es muy valioso porque es un intento metodológico de medir productividad, pero cuando uno se mete en la metodología de cómo está medido,
el gap, o sea, la brecha de el intervalo de confianza sobre cuánto aumenta la productividad puede variar entre 5 a 66 horas en eso que estamos viendo como gráfico. Con lo cual, esto que es una de las mejores medidas que se pudieron conseguir hasta ahora, tiene un margen de error enorme. ¿Por qué? ¿Porque los datos mienten? No, sino porque metodológicamente medir un fenómeno que está ocurriendo y es mega disruptivo es de por sí difícil. Con esto retomo esto de que más estudio, menos entiendo. Es como que tengo un GPS y a la vez me alejo. Ahora bien, ¿cuáles son las claves? Digo, y acá es donde me parece que tenemos que ser muy en foco. Primero, que la lógica para subirnos a esta lógica de IA, poder aprovechar las oportunidades de aumento de productividad, los negocios que se hablen, las transformaciones en el negocio. Primero, la adaptación social. Hay que aprender a utilizar la inteligencia artificial. Y esto es no solamente preguntarle cuántos goles tiene el 9 de tu equipo o cómo vas. No, sino es aprender a promptear. Digo, a aprender a utilizando. Hacer uso. Y ahí es, por ejemplo, uno va, ¿y cuál es el riesgo? Uno va a las estadísticas, por ejemplo, que comparte Argentinos por la Educación, donde dice que uno de los grandes problemas que hoy tenemos en la escuela media y primaria es la comprensión de texto. Bueno, entonces fíjate que hoy comprensión de texto es fundamental para poder laburar en todos estos mercados que se están transformando y fuerte. Y después, por otro lado, esto de el aprender cosas nuevas, el reskilling. Si vos tenés en tu proceso productivo, vos te dedicabas a un segmento particular, bueno, capaz que tenés que aprender cosas nuevas para poder complementarte con la IA. En Argentina, que en el mundo de los servicios basados en el conocimiento nosotros nos especializamos en los de mayor complejidad, tenemos mejores herramientas que otros países que hacen servicios muy básicos y fácilmente reemplazables por la IA. ¿Cuál es la alerta amarilla de eso? Sí. La educación intertemporal, la formación de las personas de manera intertemporal. Es decir, no ser ludistas, o sea, no es que estar en contra de la tecnología porque sí, pero sí poner el foco en que parte de los procesos educativos tienen que estar atentos a esto. Perfecto, apunta a lo que justamente te iba a preguntar. Todo esto que nos acabas de describir, el diagnóstico o el pantallazo, porque entendemos que no es algo rígido, hay algo en común transversal, que es la necesidad entonces de pensar cómo capacitarse y cómo capacitarse mejor, de forma más ajustada a las herramientas que van surgiendo. Esto no puede ser la tarea de las empresas de manera individual. No, es tiene el que haber una sistema educativo. Te pongo un ejemplo. Y tiene que haber un Estado. Te pongo un ejemplo pensando. que es una gota de agua en una pileta olímpica. Pero, por ejemplo, en la institución en la que yo hoy trabajo, en Argencon, estamos trabajando con el gobierno de la provincia de Tucumán en formar en IA a los docentes de primario, secundario y terciario. ¿Por qué a los docentes? De hecho, estuve en Tucumán la semana pasada relanzando ese programa. Ya llegamos a 10.400. Esto no es chivo, parece chivo, pero no es chivo. La idea es llegar a 40.000. ¿Pero por qué? Porque el docente es el que después se da vuelta y le enseña al chico cómo promptear, le enseña al chico cómo juzgar críticamente la información que está leyendo. No exponerse porque, digamos, la IA para los menores es su imagen, o sea, cuestiones éticas vinculadas a la imagen. La mejor manera es educando y aprendiendo desde la base. Entonces, eso, por ejemplo, es un esfuerzo que se está haciendo. De ahí es un ejemplo, tendría que ser, por supuesto, múltiple. Y dos cositas más sobre esto para cerrar. Que es, entonces, ¿cómo es el futuro? Si el futuro antes eran, hace 15 años vos tenías un sobrino, Ori, no sé. Y a tu sobrino le decías, estudia sistemas, porque es la carrera del futuro. Bueno, hoy capaz que no tanto, porque muchas de las tareas básicas de programación y demás pueden, se necesita menos gente tal vez para la misma tarea, lo que veíamos en estos gráficos. ¿Cuánto? Después vemos metodológicamente, pero que hay una disrupción, Bueno, es muy interesante. Todos los estudios que traje coinciden en algo, que hay que fortalecer el pensamiento matemático, la formación en filosofía, letras y la formación en pensamiento crítico. Fíjate que son esas cosas que parecen viejas, o sea que alguno te dice, no, eso, ¿para qué? Ya no va. Pensamiento crítico, es como ¿qué es esto? O sea, la estructura va hacia ahí. Y lo segundo, el mercado no se achica con la IA, el mercado crece muchísimo. Poder capitalizarlo, poder aprovecharlo, depende de tres cosas fundamentales que el país o una estructura económica le pide a un sector como economía del conocimiento, que son, ¿cómo exporto más? ¿Cómo genero mayor empleo de calidad con estas herramientas y bajo estas pautas de capacitación, reskilling y formación? Y tercero, ¿cómo logro profundizar los encadenamientos tecnológicos entre los sectores productivos?
O sea, desde el azúcar hasta los autos, pasando por los propios servicios basados en el conocimiento. Sobre eso, o sea, traeremos otra columna, sobre ese gran tema traeremos otra columna, porque es un tema en sí mismo, pero la idea era pasear un poco para derribar mitos y poner un poco de blanco sobre negro qué tan disruptiva es la IA. Lo es, pero ojo, hay que aprovecharla, no hay que tenerle miedo. Leandro Moral Fonsín vino a decirnos hay que ocuparse, no preocuparse tanto. Algo se puede hacer al respecto. Agárrense igual, bien fuerte de sus sillas, nunca se sabe. Pero tal vez no sea tan apocalíptico. Leandro Moral Fonsín en País Productivo. País Productivo. Si no está en marcha, no está al aire. No se olviden, amigos, estamos trabajando de destajo en paisproductivo.com.ar. Espera, mensaje, ¿querés compartir un mensaje? ¿Estás...? Sí, no, digo que este un fin de bosque. semana, vamos Boca este fin de semana. Boca vamos, arriba. Boca. En cualquier lugar en que el postero es así, sí, Boca. lo tiene tatuado en el corazón y me parece muy bien. En casa también somos bosteros, pero además de ser bosteros, les invito a ustedes a leernos en paisproductivo.com.ar, a visitarnos en redes sociales. Por favor, un me gusta, no cuesta absolutamente nada y se van a mantener al tanto mientras Lea está mostrando sticker, Bostero. Bueno, entonces Twitter, Instagram, Facebook y sobre todo nuestro canal de YouTube, País Productivo, nos van a encontrar con ese mismo nombre. Nosotros somos bastante básicos, hablamos con gente que sabe mucho, pero nosotros somos básicos. Pusimos el mismo nombre a todo, así es muy fácil de encontrarnos. Así que en el canal de YouTube también nos ayuda a poder compartir esos contenidos maravillosos que vamos generando, que vamos produciendo todas las semanas, estas columnas fantásticas. Esos embajadores que mandamos a Europa para respirar el clima industrial allí en el viejo continente. A Juan, que no estuvo con nosotros hoy, pero que está siempre ministro de Agricultura. Este equipazo, de hecho, voy a terminar con una ronda de agradecimientos por el equipazo que integra País Productivo. A Paula Varela, que está en la producción y coordinación de aire. A Nicolás Cabrera, que está en la puesta al aire y operación audiovisual. También a Hernán Vivelo. Juan, ya lo nombré. ¿De quién me estoy olvidando? Aldo, por supuesto, que le mandamos un beso. Estoy segura que se quedó despierto para escuchar el programa hasta el ultimísimo segundo. Y a vos, Lea, por venir a visitarnos. Muchísimas gracias. Vamos a quemar el gallinero. A todos ustedes que tengan una hermosísima semana y nos volvemos a encontrar el jueves de la semana que viene a las 18. ¡Chao!